En las estrechas calles empedradas de Toledo, cuando la luna llena brilla sobre los tejados antiguos, se dice que los susurros de los muertos todavía recorren el aire. En una vieja casona, una ceremonia inusual estaba a punto de comenzar. No había nervios ni sonrisas de los novios, porque ellos ya no pertenecían a este mundo. En el gran salón de una mansión antigua, iluminado por la tenue luz de los candelabros, se reunían familiares y amigos, vestidos de negro, con rostros serios. Miraban fijamente hacia el centro de la sala, donde una mesa cubierta con un fino mantel blanco sostenía dos retratos enmarcados. Uno mostraba a un joven de cabello oscuro y expresión melancólica, Álvaro de la Vega. En el otro, una mujer de belleza delicada y ojos llenos de secretos, Marisol Castañeda. Ambos habían muerto. A pesar de ello, su matrimonio se celebraría aquella noche. El sacerdote, un hombre de edad avanzada con túnica negra, se aclaró la garganta y comenzó a recitar las palabras sagradas. A su alrededor, los asistentes contenían la respiración. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Álvaro y Marisol, quienes, aunque han partido de este mundo, cumplirán la promesa que en vida no pudieron realizar. Las velas parpadearon, como si el viento invisible de otro mundo hubiera recorrido la sala. Al fondo, una anciana se persignó y susurró a su hija. Dicen que es una maldición, que quienes no cumplieron su promesa de amor en vida deben hacerlo en la muerte. La joven tembló, pero no apartó la vista de los retratos. Se decía que, si la ceremonia no se llevaba a cabo, el espíritu de los novios vagaría por la mansión para siempre, arrastrando consigo a cualquiera que intentara impedir su destino. El sacerdote levantó una copa de vino y la dejó frente a los retratos. Álvaro de la Vega, ¿aceptas a Marisol Castañeda como tu esposa en este mundo y en el siguiente? Un silencio sepulcral reinó en la sala. Luego, un leve crujido se oyó en el suelo de madera. El sacerdote continuó. Marisol Castañeda, ¿aceptas a Álvaro de la Vega como tu esposo en esta vida y en la muerte? Las llamas de las velas se inclinaron, como si algo invisible hubiera pasado junto a ellas. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta de la mansión. Todos giraron la cabeza, aterrados. Alguien o algo había llegado. El sonido del golpe en la puerta retumbó en la gran mansión, congelando a todos los presentes. Nadie se atrevió a moverse al principio. Solo el sacerdote, con el rostro pálido pero decidido, dio un paso adelante. «Que Dios nos proteja», murmuró antes de abrir la puerta. Pero al otro lado no había nadie. Solo el viento nocturno silbaba entre las calles empedradas de Toledo. Sin embargo, cuando el sacerdote miró hacia abajo, vio algo que hizo que su respiración se entrecortara. Una carta sellada con un emblema antiguo. Los invitados se miraron entre sí con expresiones de desconcierto y miedo. Nadie quería tocar la carta, pero una mano temblorosa la recogió.
Era la del patriarca de la familia Castañeda. Rompió el sello y comenzó a leer en voz alta. El pacto ha sido sellado, pero uno aún debe regresar. Un murmullo de horror recorrió la sala. ¿Quién debía regresar? ¿Acaso uno de los difuntos? Días después, a varios kilómetros de Toledo, un tren avanzaba lentamente a través de la campiña castellana. En uno de los vagones de tercera clase, un hombre solitario observaba el paisaje por la ventana. Llevaba un viejo abrigo marrón y un sombrero negro, cubriendo parcialmente su rostro anguloso y cansado. Su nombre era Santiago Ordóñez. Un hombre sin rumbo fijo, viajero de los caminos y buscador de secretos olvidados. La voz del revisor sonó por el vagón. Próxima parada, Cuenca. Santiago suspiró y sacó un pequeño sobre arrugado de su bolsillo. Era la misma carta encontrada en la mansión de los Castañeda. Había llegado a sus manos por medios que él mismo no comprendía. Solo sabía una cosa: debía viajar al sur para descubrir la verdad sobre aquel mensaje y la historia de la boda de los muertos. El tren se sacudió levemente al frenar en una pequeña estación de pueblo. La mayoría de los pasajeros no prestaron atención, pero Santiago sí notó algo extraño. A través del reflejo en la ventana, vio a un hombre de traje oscuro sentado frente a él. Pero cuando giró la cabeza, el asiento estaba vacío. Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser», murmuró. Entonces, algo aún más extraño sucedió. Sobre el asiento vacío, apareció un billete doblado. Con dedos temblorosos, Santiago lo tomó y lo desdobló lentamente. Había un mensaje escrito en tinta roja. Si sigues este camino, no habrá vuelta atrás. Al levantar la vista, el reflejo en la ventana había cambiado. Ahora, en lugar del vagón, Santiago vio una calle antigua de Toledo y a una mujer vestida de blanco, mirándolo fijamente desde la distancia. Marisol Castañeda. El tren se puso en marcha de nuevo, dejando atrás la estación. Pero Santiago supo en ese momento que su viaje ya no era solo por curiosidad. Algo, o alguien, lo estaba guiando hacia un destino que nunca imaginó. El tren avanzaba lentamente entre colinas áridas y campos de trigo dorado, sumergiendo el vagón en una quietud extraña. Santiago Ordóñez mantenía la nota en su mano, sintiendo como la tinta roja parecía vibrar bajo sus dedos. Si sigues este camino, no habrá vuelta atrás. Miró de nuevo la ventana, pero el reflejo de la mujer de blanco había desaparecido. ¿Había sido solo una ilusión causada por el cansancio? Primera vez viajando a Cuenca, Santiago S. giró bruscamente. Junto a él, sentada con una elegante postura, había una mujer que no estaba allí hace unos instantes. Llevaba un vestido burdeos de cuello alto y guantes oscuros, con el cabello negro recogido en un moño perfecto. Sus ojos grises, afilados como cuchillas, lo observaban con una mezcla de curiosidad y diversión. «Perdón, no quise asustarte»,
dijo con una sonrisa enigmática. Me llamo Catalina Velasco. Santiago tardó un momento en responder. Había aprendido a desconfiar de los desconocidos, sobre todo de aquellos que parecían aparecer de la nada. Santiago Ordóñez respondió finalmente, guardando la nota en su abrigo. Viaja sola. Digamos que tengo un destino particular. Busco una tumba familiar. Catalina entrelazó los dedos sobre su regazo. Dicen que podría contener algo valioso. Santiago sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Una tumba en Cuenca? No exactamente. Ella inclinó la cabeza. Más al sur, en un pueblo olvidado llamado Alarcón. Santiago no necesitaba escuchar más. Todo en su interior le gritaba que aquella mujer no estaba allí por coincidencia. He oído rumores sobre ese lugar, dijo con cautela, que su cementerio esconde secretos. Secretos y tesoros. Catalina sonrió levemente. Pero para encontrar lo que busco, necesito a alguien con ciertos conocimientos. ¿Y crees que yo puedo ayudarte? Lo sé, susurró Catalina. Y tú también lo sabes. El tren tembló levemente al entrar en un túnel. Durante un instante, la luz de las lámparas parpadeó y todo quedó en penumbras. Santiago parpadeó, sintiendo una presión extraña en el pecho. Cuando la luz volvió, Catalina ya no estaba. En su asiento, solo quedaba un abanico rojo y una pequeña nota con letras doradas. Cuando los mudos hablen, los muertos sonreirán. La fuente es redonda, el pozo torcido, y el árbol de membrillo se inclina al sur. Santiago tragó saliva. Aquellas palabras no eran nuevas para él. Había oído un susurro similar en la carta que había recibido. Algo estaba esperando por él en Alarcón, y no estaba seguro de que quisiera encontrarlo. El tren avanzaba lentamente entre colinas onduladas y valles silenciosos. Santiago Ordóñez sostenía la nota en su mano, sus ojos repasando una y otra vez las extrañas palabras escritas en letras doradas. Cuando los mudos hablen, los muertos sonreirán. La fuente es redonda, el pozo torcido, y el árbol de membrillo se inclina al sur. El mensaje era tan críptico como inquietante. Y lo más extraño de todo, Catalina Velasco había desaparecido sin dejar rastro. Miró el abanico rojo que había quedado en el asiento. Lo tomó con cuidado, sintiendo el tacto sedoso de la tela. En su superficie, bordados en hilo negro, aparecían pequeños símbolos que no pudo reconocer de inmediato. ¿Quién eres realmente, Catalina?, murmuró para sí mismo, pero no tuvo tiempo de pensar más. El tren empezó a frenar con brusquedad. A través de la ventana, vio como el paisaje abierto daba paso a una pequeña estación en ruinas. Las farolas de gas estaban apagadas, y las letras desgastadas de cartel apenas eran legibles. Estación de Alarcón. Santiago frunció el ceño. No recordaba que hubiera una parada aquí. Un murmullo recorrió el vagón. Los demás pasajeros también parecían confundidos.
Una mujer mayor le preguntó al revisor, ¿por qué nos detenemos? El revisor, un hombre delgado con un bigote fino, carraspeó antes de responder. Un problema en las vías, señora. Solo será un momento. Pero su tono no era convincente. Santiago se puso de pie y bajó al andén, su instinto diciéndole que algo no estaba bien. El aire era denso, impregnado de humedad y un leve olor a tierra mojada. A su alrededor, la estación parecía abandonada hacía décadas. Caminó unos pasos y notó dos figuras en el extremo del andén. Eran dos hombres con largos abrigos oscuros y sombreros de ala ancha. Estaban inmóviles como si lo esperaran. Santiago se acercó con cautela. Buenas noches, saludó. ¿Saben qué ocurre con el tren? Los dos hombres se miraron entre sí antes de responder. Sus voces sonaron extrañamente huecas. No deberías estar aquí. Nadie debería detenerse en esta estación. Santiago sintió un escalofrío. ¿Por qué? Uno de los hombres levantó la vista y por un instante, la luz mortecina de la estación iluminó su rostro. Su piel era demasiado pálida. Sus ojos estaban vacíos. Santiago dio un paso atrás. Sintiendo que la temperatura descendía bruscamente. Aquí solo llegan los que han sido llamados, susurró el otro hombre. Entonces, detrás de ellos, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. A pocos metros, bajo una farola parpadeante, estaba Catalina Velasco. Lo miraba con una leve sonrisa en los labios. Pero algo en su mirada había cambiado, y Santiago supo, en ese preciso momento, que ella no era lo que parecía. Santiago Ordóñez sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si algo invisible lo envolviera. La estación de Alarcón estaba sumida en una penumbra irreal, y los dos hombres de rostro pálido seguían observándolo fijamente. Pero lo que más lo inquietaba era Catalina Velasco. Allí estaba ella, de pie bajo la luz parpadeante de una farola antigua, con su vestido burdeos impecable y su abanico rojo que había dejado atrás en el tren. Sonreía levemente, pero sus ojos revelaban algo que no había visto antes, una profundidad oscura, insondable. Preguntó con la voz firme, ¿quiénes son ellos? Catalina inclinó la cabeza, su expresión mezclando diversión y misterio. No temas, respondió. Ellos solo son guardianes, custodios de los que llegan aquí sin ser llamados. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sin ser llamados? Yo no elegí bajarme aquí. Los dos hombres de los abrigos oscuros intercambiaron una mirada antes de que uno de ellos hablara. Eso es lo que todos dicen. El tono de su voz hizo que Santiago apretara los puños. Miró a su alrededor. El tren seguía detenido en la vía, pero algo estaba mal. No había sonido, ni el murmullo del motor, ni las voces de los pasajeros, ni el silbido del viento. Era como si el mundo entero estuviera contenido en una burbuja de quietud. Santiago intentó moverse hacia el tren,
pero Catalina se interpuso en su camino, abriendo su abanico con un movimiento elegante. «Aún no puedes irte», susurró. «No antes de escuchar lo que tengo que decirte». «¿Y por qué debería escucharte?», gruñó Santiago. Catalina lo miró con una seriedad inesperada. «Porque si te subes de nuevo a ese tren, nunca llegarás a tu destino». Santiago sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Qué quieres decir?». Catalina se acercó lo suficiente para que su perfume floral y antiguo lo envolviera. «Ese tren ya no pertenece a este mundo». Santiago se quedó helado. Giró la cabeza hacia los vagones y, por primera vez, se dio cuenta de algo espeluznante. Las luces del interior eran demasiado débiles, como si no fueran eléctricas, sino provenientes de velas titilantes. Y los pasajeros, los rostros que había visto momentos antes en el tren ahora parecían desdibujados, borrosos, irreales. «No», susurró sin querer. «No puede ser». Catalina cerró su abanico con un chasquido seco. «Si subes, nunca volverás a bajar». El tren dejó escapar un silbido largo, como si estuviera llamándolo. Santiago sintió una opresión en el pecho. ¿Y si Catalina tenía razón? Pero si no subía, ¿qué pasaría con él en aquella estación de los olvidados? Santiago Ordóñez sintió el silbido del tren retumbar en sus oídos como un llamado lejano. Profundo, antiguo. Cada fibra de su ser le gritaba que no subiera. Pero la lógica aún peleaba en su mente. «Esto no tiene sentido», murmuró, con la vista fija en los vagones oscuros. «Vine en ese tren. Yo lo vi a los pasajeros». Catalina Velasco lo observó con una expresión serena, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes. «¿De verdad los viste?», preguntó en voz baja. Santiago quiso responder de inmediato, pero la duda lo golpeó. Recordó a la anciana que había preguntado por la parada. «Our advisor de Bigot Fino», al joven que leía un libro en el asiento de enfrente. Todos parecían normales, pero ahora que lo pensaba, no recordaba sus rostros con claridad. Intentó reconstruir sus facciones en su mente y solo obtuvo sombras difusas. El silbido del tren sonó otra vez, más fuerte. «Si subes, Santiago, te convertirás en uno de ellos», susurró Catalina. Santiago sintió su corazón latir con fuerza. «Esto es una locura». Uno de los hombres de abrigo oscuro dio un paso adelante. Su presencia era inquietante, como si su cuerpo estuviera envuelto en algo más que tela, algo intangible. «Tienes dos opciones», dijo con voz hueca. «Subir y seguir el viaje, o quedarte aquí». Santiago apretó los puños. «¿Y qué pasa si me quedo?». Catalina no contestó de inmediato. Bajó la mirada hacia su abanico rojo y lo abrió con delicadeza. «Significa que tendrás que continuar por otro camino. Uno más difícil». La estación crujió con un sonido seco, como si la tierra misma se moviera bajo sus pies. Santiago sintió una ráfaga helada recorrerle la espalda. El tren comenzó a moverse lentamente.
como si supiera que el tiempo se agotaba. Santiago miró hacia los vagones una última vez, y en ese momento vio los rostros de los pasajeros. No eran personas, eran sombras con ojos vacíos, almas atrapadas en un viaje eterno. El horror lo paralizó por un segundo, pero fue suficiente. Catalina lo tomó del brazo y tiró de él con fuerza. «Cor», susurró con urgencia. El tren aceleró de golpe. Santiago sintió el viento helado a su alrededor mientras Catalina lo arrastraba lejos del andén. A su espalda, el silbido del tren sonó una última vez, profundo, resonante, y luego desapareció. Cuando Santiago se giró, la estación de Alarcón estaba vacía. No quedaban vías, ni vagones, ni humo. Era como si el tren jamás hubiera estado allí. Santiago se tambaleó, sintiendo un nudo en la garganta. «Dios santo». Catalina soltó su brazo lentamente y lo miró con ojos serenos. «Ahora entiendes, ¿verdad?» Santiago tragó saliva. Había viajado en un tren que no pertenecía a este mundo, y por poco se convertía en parte de él. Santiago Ordóñez se quedó mirando el andén vacío, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El tren, los pasajeros de ojos vacíos, el silbido espectral, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero él sabía que era real. «Ese tren», murmuró con la voz seca. «¿Siempre ha estado ahí?» Catalina Velasco cerró su abanico rojo con un chasquido y asintió lentamente. «Viaja entre estaciones olvidadas. Lleva consigo a los que se pierden en el camino, a aquellos que no deberían estar aquí». «¿Quieres decir que casi muero?» Catalina lo miró fijamente. «No, Santiago. Si hubieras subido, no habrías muerto». Santiago sintió un escalofrío en la nuca. «Entonces, ¿qué me habría pasado?» Catalina hizo una pausa antes de responder. Su voz sonó baja, como si no quisiera que los vientos nocturnos escucharan. «Habrías seguido viajando. Para siempre». Santiago sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra un poste de hierro, sintiendo el frío atravesar su abrigo. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó al fin, mirando a Catalina con desconfianza. Ella sonrió levemente, como si la pregunta la divirtiera. «Porque no intenté obligarte a subir». El silencio entre ellos se alargó. Santiago miró a su alrededor. La estación de Alarcón estaba envuelta en una penumbra fantasmal. Más allá de las farolas apagadas, solo había colinas y campos secos. Ningún otro tren vendría por ellos. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó con voz ronca. Catalina giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia el otro extremo de la estación. «El tren te trajo hasta aquí por una razón, pero no era tu destino final». Santiago la siguió, sintiendo que la temperatura bajaba con cada paso. «Dijiste que buscabas una tumba con algo valioso». «Lo sigo buscando», respondió ella sin girarse. «¿Y tú me vas a ayudar a encontrarlo?».
Santiago frunció el ceño. ¿Por qué crees eso? Catalina se detuvo frente a una vieja verja de hierro oxidado. Más allá, un sendero de piedra serpenteaba entre árboles nudosos y secos. «Porque tú también recibiste una carta», dijo sin volverse. «Un equívoco». Santiago sintió que la sangre se le helaba en las venas. Metió la mano en su abrigo y sacó el sobreajado con el sello antiguo. Catalina se giró lentamente y lo miró con intensidad. «Lo que buscamos está más adelante», susurró. «Pero no estamos solos». Santiago tragó saliva. Miró el sendero oscuro y supo, en lo más profundo de su ser, que no había vuelta atrás. Si quería respuestas, tendría que seguir adelante. Aunque eso significara enfrentarse a algo que nunca debió ser encontrado. Santiago Ordóñez miró el camino frente a él. La verja oxidada estaba entreabierta, como si alguien hubiera pasado recientemente, o como si los estuviera esperando. Catalina Velasco permanecía en silencio, su abanico rojo ahora cerrado en su mano. Había algo en su postura, en su mirada fija en el sendero, que lo inquietaba. «Dijiste que no estamos solos», murmuró Santiago. «¿Quién más está aquí?» Catalina respiró hondo antes de responder. «Los que quedaron atrapados». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Atrapados dónde?» Ella lo miró con seriedad. «En el camino». El viento sopló con una fuerza repentina, haciendo crujir los árboles nudosos a ambos lados del sendero. Sus ramas se retorcían como dedos huesudos en la penumbra. «Debemos seguir», dijo Catalina, avanzando sin dudar. Santiago vaciló un momento antes de apresurar el paso para alcanzarla. Cada paso que daban, el silencio se hacía más pesado. El sonido de sus propios pasos sobre la grava parecía ahogado, como si algo invisible absorbiera el ruido. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, débil al principio, casi imperceptible, como el roce de hojas secas. Pero no venía del viento. Santiago se detuvo en seco. «¿Oíste eso?», preguntó en voz baja. Catalina no se detuvo. «No te desvíes del camino», fue lo único que dijo. Santiago miró a su alrededor. Entre los árboles, entre las sombras, algo se movía. No pudo ver claramente qué era, pero su presencia era innegable. Otro susurro, esta vez más claro. «No sigas». Santiago sintió su piel erizarse. «Catalina». Ella se detuvo de golpe y giró la cabeza lentamente. «No les respondas», susurró con voz tensa. «No los mires». Santiago tragó saliva. «¿Quiénes son?» Catalina cerró los ojos por un instante antes de contestar. «Los que tomaron el camino equivocado». Santiago sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. Un paso más. Otro susurro. Más fuerte. «Regresa». Santiago vio un destello entre los árboles. Un rostro pálido. Ojos hundidos. Labios entreabiertos en una sonrisa vacía. No era humano.
El miedo lo paralizó. Pero Catalina tomó su mano con firmeza y lo obligó a seguir avanzando. No te detengas, ordenó con urgencia. Si les escuchas demasiado, se llevarán tu voz. Santiago sintió su garganta cerrarse. El sendero se alargaba frente a ellos, cada vez más oscuro, cada vez más estrecho. Y a su alrededor, las sombras susurrantes se acercaban. El sendero parecía volverse más angosto con cada paso que daban. A su alrededor, la brisa nocturna llevaba consigo murmullos indistintos. Fragmentos de palabras que se deslizaban entre las ramas secas. Santiago Ordóñez sentía la mano de Catalina Velasco aferrada a la suya, guiándolo a través de la penumbra. No debía detenerse, no debía escuchar, pero las voces se hacían más nítidas. Santiago susurró una voz. Se detuvo de golpe. Esa voz no era un simple murmullo extraño. No, no puede ser, balbuceó. Giró la cabeza sin pensar, tratando de encontrar el origen de la voz. Catalina reaccionó de inmediato, apretando su mano con fuerza. «No mires», exclamó en un susurro tenso. Pero ya era tarde. Entre los árboles retorcidos, Santiago vio algo. Un rostro pálido emergiendo de la oscuridad. Era Inés, o al menos algo con su forma. La sombra tenía su misma mirada, su misma expresión dulce, pero algo estaba mal. Sus labios estaban entreabiertos en una sonrisa extraña, antinatural. «Hermano, ¿por qué me dejaste?» Santiago sintió que el aire se volvía pesado. «Eso no es real», murmuró, pero su voz temblaba. Catalina lo sacudió del brazo. «No lo respondes», pero el reflejo de su hermana dio un paso hacia él. «Dijiste que volverías por mí». Santiago sintió que la desesperación se apoderaba de su pecho. Inés había muerto hacía 3 años. Su hermana pequeña, la persona a la que más amaba en el mundo. Y ahí estaba ella, llamándolo desde la oscuridad. Santiago dio un paso hacia la figura sin darse cuenta. Y entonces, Catalina hizo algo inesperado. Le tapó la boca con la mano. «Cierra los ojos», ordenó. La sombra de Inés alzó una mano hacia él. Pero en cuanto Santiago cerró los ojos, los murmullos cambiaron. Las voces se distorsionaron, como si hubieran sido descubiertas. Catalina lo sostuvo con fuerza y comenzó a caminar rápidamente, obligándolo a seguirla. «Ya casi llegamos», susurró. Santiago sintió que el aire volvía a fluir en sus pulmones. Dio un paso tras otro, aferrándose a la voz de Catalina, ignorando los susurros que aún lo llamaban. Hasta que, de repente, se hizo el silencio. Abrió los ojos. Habían cruzado una verja de piedra desgastada. Estaban en un cementerio antiguo. Catalina soltó su mano y exhaló con alivio. «Lo logramos». Santiago miró a su alrededor con el corazón aún latiendo con fuerza. Lápidas cubiertas de musgo se alineaban en el suelo. Cruces de hierro se erguían bajo la luz de la luna. Y,
En el centro del cementerio, una tumba más grande que las demás. Catalina la señaló con el abanico. Ahí está, la tumba que estábamos buscando. Pero Santiago no podía dejar de pensar en una cosa. Las voces no se habían ido. Solo estaban esperando. El cementerio era un mar de sombras bajo la luna pálida. Lápidas torcidas emergían del suelo como dientes gastados, y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Santiago Ordóñez sentía el peso de la noche en sus hombros. El eco de los susurros aún zumbaba en sus oídos, como si las sombras del bosque aún lo llamaran. Pero aquí, en este lugar, todo estaba en silencio. Catalina Velasco avanzó con paso firme hacia la tumba más grande del cementerio. Su abanico rojo, ahora plegado, golpeaba su palma con un ritmo constante. Santiago la siguió, aunque una inquietud creciente le erizaba la piel. ¿Esta es la tumba que estabas buscando?, preguntó, con la voz apenas un murmullo. Catalina sintió. La tumba de Gustavo de la Torre. Santiago arqueó una ceja. ¿Y qué tenía de especial ese hombre? Catalina se detuvo frente a la lápida. Talladas en la piedra oscura había palabras casi legibles por el paso del tiempo. Aquí yace Gustavo de la Torre. La verdad yace con él. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Catalina acarició la superficie fría de la piedra con la punta de los dedos. Fue un noble, un viajero, un hombre con demasiados secretos. Se dice que antes de morir escondió algo en su tumba. Algo que nunca debía ser encontrado. Santiago frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Catalina sonrió con ironía. Porque algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre. Santiago sintió una punzada de inquietud en el pecho. Algo en este lugar estaba mal. El aire estaba demasiado quieto. El suelo bajo sus pies se sentía hueco. Catalina, ¿cómo sabes todo esto?, preguntó en voz baja. Ella lo miró con una calma perturbadora. Porque alguien me lo contó. Santiago Tercero, Los Hoyos. ¿Quién? Catalina deslizó la mano por la lápida hasta que sus dedos se detuvieron en la base de la tumba. El mismo Gustavo. Santiago sintió que la sangre se le helaba. Catalina presionó una piedra suelta en la base de la lápida. De repente, el suelo tembló. Un sonido profundo, como de piedras raspándose unas contra otras, rompió el silencio del cementerio. Y entonces, ante sus ojos, la tumba comenzó a abrirse. La losa de piedra se deslizó lentamente hacia un lado, revelando la oscuridad de su interior. Dio el primer paso hacia la tumba abierta. Santiago cerró los ojos por un segundo y exhaló. No había vuelta atrás. Con un último vistazo al cielo nocturno, la siguió hacia la oscuridad. El aire dentro de la tumba era denso, como si siglos de silencio y polvo hubieran quedado atrapados entre aquellas paredes de piedra. Santiago Ordóñez descendió con cautela.
cada paso resonando en el túnel angosto que se extendía bajo el cementerio. La única luz provenía de una lámpara de aceite que Catalina Velasco sostenía con firmeza, su resplandor tembloroso proyectando sombras inquietantes en los muros mohosos. Aquello no era una simple tumba, era un pasadizo. ¿Cómo sabías que esto estaba aquí?, susurró Santiago, su voz amortiguada por Gustavo de la Torre. Catalina, Asensio. Hace 2 años, encontré una carta suya en la biblioteca de mi familia. Decía que si alguien la leía, significaba que su historia aún no había terminado. Santiago tragó saliva. ¿Y qué historia era esa? Catalina se detuvo de golpe. Levantó la lámpara y su luz reveló algo más adelante. Una puerta de hierro macizo, cubierta de inscripciones antiguas. Santiago sintió que su pecho se oprimía. Sobre la puerta, talladas en la piedra, había palabras en latín. «Qui entra, que su alma no tema». La voz de Catalina se volvió un susurro. Gustavo sabía demasiado. Traicionó a la gente equivocada. Y cuando intentaron silenciarlo, él se aseguró de que su legado no muriera con él. Santiago se acercó a la puerta, observando los grabados corroídos por el tiempo. ¿Y qué es exactamente lo que estamos buscando aquí? Catalina pasó la mano por el metal frío. Una promesa, un secreto, algo que no debía ser olvidado. Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, y la puerta comenzó a abrirse. La oscuridad al otro lado era total. Un aire helado emergió de la sala oculta, trayendo consigo un susurro. No estaban solos. Santiago sintió su instinto gritarle que diera media vuelta y corriera. Pero Catalina ya había dado el primer paso dentro, y él no podía dejarla sola. Tomó aire y la siguió. Mientras cruzaban el umbral, la puerta de hierro se cerró detrás de ellos con un estruendo seco. Ahora, solo quedaba la oscuridad. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un trueno en la oscuridad. Santiago Ordóñez sintió su respiración volverse pesada, como si el aire dentro de la cripta estuviera cargado de algo más que polvo y humedad. Catalina Velasco levantó la lámpara de aceite, proyectando una luz temblorosa sobre las paredes de piedra. Estaban en una cámara subterránea. No era un simple mausoleo. Los muros estaban cubiertos de inscripciones antiguas. Y en el centro de la sala se encontraba un sarcófago de mármol ennegrecido por el tiempo. Santiago tragó saliva. Catalina, ¿estás segura de que esto es buena idea? Ella no respondió de inmediato. Se acercó al sarcófago y pasó la mano por la tapa. No es cuestión de si es buena o mala idea, susurró. Es cuestión de destino. Santiago sintió un escalofrío en la espalda. El silencio en la cripta no era normal. Era un silencio vigilante. ¿Qué es lo que esperas encontrar aquí?, preguntó, con la voz apenas un murmullo. Catalina exhaló lentamente. La verdad. Antes de que Santiago pudiera responder, un sonido los hizo estremecerse. Un golpe.
desde dentro del sarcófago. Santiago dio un paso atrás instintivamente. Dime que fue mi imaginación. Catalina mantuvo la mirada fija en la piedra, pero su expresión había cambiado. No parecía sorprendida. Otro golpe, esta vez más fuerte. Santiago sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Catalina, salgamos de aquí ahora mismo. Pero Catalina, con un gesto solemne, colocó ambas manos sobre la tapa del sarcófago y empezó a empujar. «No, ¿qué estás haciendo?», exclamó Santiago, intentando detenerla. Pero ya era tarde. La tapa se deslizó lentamente, y la oscuridad dentro de la tumba exhaló. Un aire frío, cargado de un hedor antiguo, emergió de su interior. Santiago sintió su corazón latir con furia. Catalina alzó la lámpara sobre el sarcófago, y entonces lo vieron. Dentro no había un cadáver común. El cuerpo de Gustavo de la Torre seguía intacto, como si no hubiera pasado el tiempo. Sus ojos estaban cerrados, sus manos cruzadas sobre el pecho. Pero lo peor no era eso, sino la sonrisa en su rostro. Una sonrisa imposible para alguien muerto hacía siglos. Y entonces, Gustavo abrió los ojos. El aire dentro de la cripta se volvió insoportablemente denso. Los ojos de Gustavo de la Torre estaban abiertos. No eran ojos vidriosos de un cadáver en descomposición, sino profundos, oscuros, demasiado vivos. Santiago Ordóñez sintió su cuerpo paralizarse. Nada de esto tenía sentido. Catalina Velasco no apartó la vista del sarcófago. Su respiración era tranquila, como si hubiera esperado este momento. «Tienes que escucharme», susurró ella. Santiago tardó un segundo en darse cuenta de que no le estaba hablando a él. Catalina se inclinó hacia el cadáver. «Gustavo, hemos venido por tu verdad». El cadáver permaneció inmóvil por un instante eterno, y entonces movió los labios. Un murmullo, apenas un susurro rasgado, emergió de su boca. «Tarde, han llegado tarde». Santiago sintió que el pánico lo golpeaba como una ola helada. «Catalina, vámonos. Ahora». Pero ella no se movió. «¿Tarde? ¿Para qué?», preguntó en voz baja. Gustavo volvió a susurrar. «La puerta ya se ha cerrado». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué puerta estaba hablando? Catalina, sin apartar la mirada del muerto, deslizó la mano dentro del sarcófago. «Si quieres que la historia no se pierda, dime lo que debo encontrar». El cadáver de Gustavo tembló levemente. Un espasmo imposible. Y entonces, con un crujido seco, levantó su brazo. «Santiago ahogó un grito». Los dedos huesudos señalaron una de las inscripciones en la pared. Catalina se giró rápidamente y levantó la lámpara. En la piedra estaba grabada una frase en latín. «Solo aquel que da su voz abrirá el camino». «Santiago traigo saliva». ¿Qué significa eso? Catalina apretó los labios.
Gustavo tembló de nuevo. Su voz sonó más débil, como si cada palabra le costara siglos. Uno debe ofrecer su voz. Y entonces su boca se abrió en un grito silencioso. Santiago sintió el horror apoderarse de su cuerpo. Algo no estaba bien. El aire se volvió más frío. Catalina dio un paso hacia la inscripción. Santiago, debemos hacerlo. Él negó con la cabeza. ¿Hacer qué? Catalina tragó saliva. Alguien tiene que entregar su voz. Santiago sintió un vacío helado en el estómago. Pero antes de que pudiera responder, el cuerpo de Gustavo se incorporó completamente. Y entonces, la luz de la lámpara parpadeó violentamente. En las sombras, algo más se movió. Y no estaban solos. La luz de la lámpara de Catalina Velasco titiló violentamente, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de la cripta. Santiago Ordóñez sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando algo se movió en la oscuridad. El cadáver de Gustavo de la Torre, sentado en su sarcófago, no era el único que estaba despierto. Desde los rincones oscuros de la cámara, otras siluetas comenzaron a emerger. Catalina, susurró Santiago, su voz temblorosa. Catalina mantuvo la mirada fija en la inscripción de la pared. Solo aquel que da su voz abrirá el camino. Santiago sintió la presión del aire volverse insoportable. Las figuras en la oscuridad susurraban. No eran voces claras, sino murmullos quebrados, como si miles de gargantas invisibles trataran de hablar al mismo tiempo. Gustavo volvió a moverse. Su mandíbula se abrió con un crujido imposible. Y entonces, de sus labios marchitos salió un sonido que no era humano. Uno de ustedes debe elegir. Santiago sintió que el miedo lo paralizaba. ¿Elegir qué? Preguntó con voz ronca. Catalina se acercó a la inscripción y deslizó la mano sobre la piedra. Debemos dar nuestra voz, susurró. Alguien debe hacerlo. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Catalina cerró los ojos un segundo, respiró hondo y luego miró a Santiago. Significa que uno de nosotros debe renunciar al habla. Santiago sintió un escalofrío helado recorrerle el cuerpo. No, pero antes de que pudiera terminar la frase, las sombras cobraron forma. Figuras espectrales, con rostros borrosos y bocas abiertas en un grito mudo, avanzaron lentamente. Santiago retrocedió. Catalina, vámonos. Esto es una locura. Catalina miró el sarcófago y luego a Gustavo, que aún la observaba con aquellos ojos demasiado vivos. Él nos está dando la oportunidad de continuar, susurró. No podemos detenernos ahora. Santiago sintió un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, Gustavo extendió su brazo huesudo y apuntó directamente a Santiago. Y entonces, su voz susurrante pronunció las palabras que congelaron su alma. Tú. Un rugido sordo sacudió la cripta. Las sombras se precipitaron hacia Santiago.
Él gritó, pero su voz se quebró en el aire. Sintió un peso invisible aplastando su garganta. Y luego, oscuridad. La oscuridad lo envolvió como un manto espeso. Santiago Ordóñez sintió un peso invisible oprimiéndole el pecho, como si manos espectrales se aferraran a su cuerpo. Su boca estaba abierta en un grito, pero ningún sonido salió de sus labios. Intentó hablar, intentó gritar. Nada. El eco de su propia voz había desaparecido. Catalina Velasco observó con el rostro tenso, sus ojos reflejando la tenue luz de la lámpara. Santiago, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Él la miró con desesperación, su garganta vacía. Su voz rabera. El cadáver de Gustavo de la Torre sonrió desde su sarcófago. Sus ojos brillaban con un fulgor espectral. El camino está abierto. Y entonces, con un susurro final, su cuerpo se desplomó dentro de la tumba, como si toda la energía que lo había sostenido se desvaneciera de golpe. Santiago sintió un mareo repentino. Había perdido su voz. Pero antes de que pudiera procesarlo, la cripta comenzó a temblar. Las sombras que antes se arrastraban por los rincones se disiparon lentamente. Catalina giró la cabeza hacia la inscripción en la pared. Algo había cambiado. Las letras grabadas en latín ahora brillaban con un resplandor pálido. Una abertura oculta comenzó a formarse en la piedra. Catalina apretó los puños. Santiago, lo logramos. Él la miró, su rostro aún pálido por el impacto. Pero ya no podía responder. Catalina notó la angustia en sus ojos. Lo siento, susurró. Si hubiera otra forma. Santiago tragó saliva y negó con la cabeza. Lo hecho estaba. El aire dentro de la cripta ahora era más liviano, pero la sensación de peligro no había desaparecido. Catalina miró la abertura recién creada en la pared. Un pasillo oscuro se extendía más allá. Su final envuelto en sombras. No podemos detenernos aquí, dijo. Santiago respiró hondo y asintió. No tenían otra opción. Dio un paso adelante. Catalina lo siguió. Ambos se adentraron en el pasaje secreto, dejando atrás la tumba de Gustavo. Pero mientras cruzaban la entrada, Santiago sintió algo en su piel. Un aliento helado. Y un susurro en su mente. Una voz que no era suya. Todavía no has pagado el precio completo. Santiago se detuvo en seco. Catalina lo miró, preocupada. ¿Qué pasa? Él abrió la boca para responder. Pero la voz que salió no era la suya. Y en ese momento, comprendió que su silencio era solo el principio del verdadero horror. Santiago Ordóñez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió la boca, pero el sonido que emergió no era el suyo. Era una voz antigua, rota, como si 1000 susurros se hubieran fundido en uno solo. Una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. Catalina Velasco se apartó instintivamente, con el rostro pálido. ¿Santiago? Él quiso decir que todo estaba bien, que podían seguir adelante,
pero las palabras no obedecían su voluntad. Catalina dio un paso atrás. No, susurró. No puede ser. El pasadizo ante ellos se extendía como un túnel sin fin. La luz de la lámpara osciló con violencia, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de piedra. Santiago intentó moverse, intentó recuperar el control. Pero la voz habló de nuevo. Siempre hay un precio, y tú lo has pagado con tu voz. Catalina apretó los puños, cargada de un conocimiento prohibido. Soy aquel que quedó atrapado en la piedra. Santiago sintió la desesperación apoderarse de él. Dentro de su mente, gritó, pero su grito se ahogó en la nada. Catalina se estremeció. Tenemos que detener esto. La voz en su amigo rió suavemente. ¿Detener? No, niña, esto ya ha comenzado. Y entonces la lámpara estalló. La oscuridad los devoró por completo. Y Santiago, dentro de su propio cuerpo, sintió como algo más tomaba control de él. Algo antiguo, algo que nunca debió despertar. La oscuridad cayó sobre ellos como un abismo sin fondo. Santiago Ordóñez sintió como su cuerpo se volvía ajeno. Intentó mover sus manos, sus piernas, cualquier parte de sí mismo, pero no respondían. Era como si estuviera atado por cadenas invisibles dentro de su propio ser. Era un prisionero. Catalina Velasco jadeó en la penumbra. La lámpara se había apagado en un destello violento. Y ahora el aire estaba cargado de un silencio pesado, denso, antinatural. Santiago, dime que sigues ahí. Su voz tembló. Él quiso gritar. Quiso decirle que aún estaba ahí, atrapado en un rincón oscuro de su mente. Pero la voz que salió de su boca no era la suya. Él escucha, pero ya no puede hablar. No, no puede ser. Los ojos de Santiago brillaban con una luz tenue, enfermiza, como brasas a punto de apagarse. No era él quien la miraba. Era algo más. ¿Quién eres? Susurró Catalina. Obligandos and no retroceder. El rostro de Santiago se inclinó ligeramente, como si estudiara su reacción con una curiosidad siniestra. Hace siglos fui olvidado. Un hombre borrado. Un eco sin voz. Catalina, traigo saliva. ¿Y qué quieres? La sonrisa torcida en el rostro de Santiago se ensanchó. Quiero ser escuchado. Catalina sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Santiago seguía dentro de su propio cuerpo, luchando. Su mente gritaba, golpeaba las paredes invisibles que lo aprisionaban, intentando recuperar el control. Pero era inútil. Catalina apretó los puños. Si crees que voy a dejarte usarlo, estás equivocado. El ente dentro de Santiago inclinó la cabeza. No puedes detenerme. Ya he pagado el precio. No, Catalina negó con fuerza. Santiago lo pagó. No tú. El aire se volvió más frío. El ser dentro de Santiago se detuvo. Algo en sus ojos cambió por una fracción de segundo. Catalina vio su oportunidad.
Voy a traerlo de vuelta, dijo con firmeza. Y no puedes impedirlo. El ente dentro de Santiago frunció el ceño. Y entonces, las sombras de la cripta se alzaron como una ola oscura. Catalina tuvo que actuar. Y rápido, antes de que Santiago desapareciera para siempre. El aire en la cripta se volvió denso, sofocante. Catalina Velasco sintió la presión invisible apretándole el pecho. Las sombras alrededor de Santiago parecían moverse como si tuvieran vida propia. El ente dentro de él la miró fijamente. Su sonrisa torciendo el rostro de su amigo en una mueca macabra. No puedes traerlo de vuelta. Él me pertenece ahora. Catalina apretó los dientes. No, aún está aquí. El ser inclinó la cabeza. ¿Y qué harás? ¿Rezarás? ¿Llorarás? No hay salvación para él. Catalina sintió el frío del miedo en su nuca, pero se obligó a mantenerse firme. Tenía que hacer algo. Respiró hondo. Cerrando los ojos un segundo. Recordó las historias de su abuela. Historias de almas atrapadas. De espíritus vengativos. De aquellos que reclamaban voces ajenas para existir. Y recordó la única forma de romper el vínculo. Cuando volvió a abrir los ojos, el miedo había desaparecido de su rostro. Si quieres una voz, te daré la mía. El ente dentro de Santiago frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Catalina extendió las manos y comenzó a recitar las palabras prohibidas. Palabras antiguas. Palabras que su abuela le había dicho que nunca debía pronunciar. Aquel que roba lo que no le pertenece. El aire tembló. Las sombras se estremecieron. Santiago, dentro de su propia mente, sintió una fuerza tirando de él. Será condenado al mismo silencio que impone. El ente dentro de su cuerpo rugió. Las paredes de la cripta crujieron, como si un peso inmenso las estuviera presionando. Catalina continuó, su voz cada vez más fuerte. Tu tiempo terminó. Su voz no es tuya. El ente chilló con furia, lanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Santiago jadeó. Su cuerpo se arqueó, y las sombras lo abandonaron de golpe. El ente gritó una última vez antes de ser arrastrado hacia la oscuridad, su silueta desvaneciéndose en el aire. Y luego, el silencio. Santiago cayó de rodillas, temblando. Catalina corrió hacia él. Santiago, ¿me escuchas? Él levantó la mirada, sus ojos volviendo a ser los de siempre. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Catalina sintió un nudo en la garganta. Santiago aún no podía hablar. El ente se había ido. Catalina Velasco sintió el latido frenético de su corazón mientras sostenía a Santiago Ordóñez por los hombros. Su piel estaba fría, su respiración entrecortada, pero estaba ahí, libre. Santiago parpadeó varias veces, desorientado. Su mente le pertenecía de nuevo, pero algo estaba mal. Intentó hablar. Nada. Frunció el ceño, forzando sus labios a formar palabras.
pero ningún sonido emergió de su boca. Catalina tragó saliva. Santiago. Él la miró con desesperación. Seguía mudo. El ente se había ido, pero su voz no había regresado. El precio aún estaba sobre él. Catalina sintió un escalofrío. Recordó las palabras de su abuela. Nada puede ser tomado sin que algo sea dado a cambio. El eco de aquel antiguo conocimiento resonó en su mente. Ella había forzado al espíritu a soltar a Santiago, pero nunca había dicho que debía devolverle su voz. Santiago cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Su mano temblorosa se posó sobre su propia garganta, como si pudiera encontrar su voz escondida en algún rincón de su cuerpo. Catalina lo observó, sintiendo la impotencia arderle en la sangre. Voy a arreglar esto. Su voz era firme, aunque su interior estaba hecho un nudo de miedo y culpa. Te lo prometo. Santiago la miró fijamente. Sus ojos decían lo que su boca no podía. ¿Cómo? Catalina desvió la mirada hacia la inscripción en la pared. El pasaje secreto seguía abierto, la piedra aún cálida por el poder liberado. Tenían que seguir adelante. Catalina le tendió la mano. Santiago la tomó con fuerza. Juntos entraron en el pasaje, sin saber que algo más los estaba esperando en la oscuridad. La oscuridad los envolvía mientras descendían por el pasadizo oculto. Cada paso que daban en la piedra húmeda resonaba como un eco interminable, como si algo en las sombras los estuviera observando. Santiago Ordóñez caminaba con la mandíbula apretada, su frustración evidente. Su voz seguía perdida, y cada intento de hablar solo le recordaba su silencio. Catalina Velasco, a su lado, apretó el farol que sostenía. No podían detenerse ahora. Al final del corredor, la piedra daba paso a una antigua cámara funeraria. Y en el centro de la sala, un altar, tallado en piedra negra, cubierto de inscripciones extrañas. En él, un viejo pergamino reposaba junto a un cuenco dorado. Catalina sintió su pulso acelerarse. Ese debía ser el origen del ritual prohibido. Se acercó lentamente, sus dedos temblando mientras tomaba el pergamino y lo desenrollaba. Las palabras estaban escritas en latín antiguo. Aquel que roba la voz debe pagar con su propio aliento. Para recuperar lo perdido, el sacrificio debe ser completado. Santiago frunció el ceño. ¿Sacrificio? Catalina sintió el frío recorrerle la espalda. ¿De qué sacrificio hablaba el pergamino? Entonces, el cuenco dorado comenzó a brillar con una luz espectral, y una sombra se alzó desde dentro de él. Me has invocado. Una figura espectral emergió del cuenco, flotando sobre ellos. Santiago la miró fijamente. Entendió lo que el espíritu estaba pidiendo, para que él recuperara su voz. Catalina debía perder la suya. Un silencio tenso llenó la cámara. Catalina tragó saliva. Santiago negó con la cabeza de inmediato,
sus ojos diciendo lo que sus labios no podían. No lo hagas. Pero ella lo miró con decisión. Si eso es lo que se necesita, lo haré. Santiago la tomó por los brazos, apretando con fuerza. No. Catalina le sonrió con tristeza. No puedo dejar que vivas así. Fue mi culpa que esto pasara. La sombra flotó impaciente. Decide, Nina. No hay otra salida. Catalina respiró hondo y se giró hacia el espíritu. Acepto. El ente extendió una mano etérea, y un viento helado la envolvió. Sintió su voz desprendiéndose de su garganta, como si algo invisible la estuviera arrancando. Santiago gritó, pero su voz aún no había vuelto. No podía detenerlo. La luz en la cámara brilló con intensidad. Catalina sintió un dolor agudo. Y luego, silencio. La sombra desapareció. El cuenco dejó de brillar. Y Santiago, de rodillas, sintió un hormigueo en su garganta. Abrió la boca. Catalina. Su voz. Había vuelto. Pero cuando miró a su amiga, su corazón se detuvo. Catalina lo observaba con una sonrisa, pero sus labios no emitían ningún sonido. Santiago sintió un nudo en la garganta. Catalina, ¿qué has hecho? Ella levantó una mano y tocó suavemente su propia garganta. No había sonido. El sacrificio se había completado. Santiago había recuperado su voz, pero Catalina ahora vivía en el silencio. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero antes de que pudiera decir algo más, el pasadizo comenzó a derrumbarse. «Tenemos que salir de aquí», gritó Santiago, su voz temblando por la desesperación. Catalina asintió, y juntos corrieron hacia la salida. Atrás, la cámara funeraria se derrumbó en la oscuridad. La voz robada se había devuelto, pero el eco del sacrificio nunca desaparecería. Epílogo. Días después, Santiago y Catalina estaban de pie en la cima de una colina, mirando el pueblo a lo lejos. Catalina no hablaba, no podía, pero cuando Santiago tomó su mano y la apretó con fuerza, ella sonrió. Y en el viento, aunque no se escuchara, supo que él le decía gracias. Porque aunque el precio había sido alto, no lo habían pagado en vano.